Bueno, vamos a comenzar con la siguiente charla que va a estar conectadita con la anterior. La vez pasada hicimos una meditación, ¿sí? Donde se dinamizaron varias cositas. Y lo importante es que esa meditación, que es un puente hacia el sí mismo, es una zona del cerebro donde está muy nutrido de neuronas, que corresponde al 95% de la actividad cerebral, en la cual nuestra personalidad no es consistente en ese campo, ¿no? Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos una sola personalidad cognitiva solamente que trabaja el 5%, y con eso hacemos todo. Y ese 95% pues está prácticamente inactivo, y eso corresponde a la conciencia en sí misma. Y esa inteligencia de esa mente es la que se encarga de sostener la vida del cuerpo y de muchas otras cosas, muchísimas más, pero es una mente que muchas veces no logramos entenderla, ¿sí? Porque esa mente se encarga de las reacciones químicas del hígado, se encarga de todo el ritmo cardíaco, se encarga de establecer todas las funciones neurovegetativas, de los ciclos energéticos y cuánticos del cuerpo. Es una mente bastante profunda, bastante, dice el maestro, infinita. Y su sabiduría es infinita, ¿no? Y muchas veces esa mente la confundimos un poco con Dios, y resulta que eso es parte de usted, ¿sí? Porque es la que sostiene la vida y es la que se encarga segundo a segundo de mantener vivo el cuerpo. Y es bastante complejo porque imagínense ustedes el cuerpo humano cuántas reacciones químicas tiene en un segundo. Son trillones de células que hacen reacciones químicas permanentemente, y esta mente genera ese orden dentro del cuerpo. Entonces es algo que es maravilloso, ¿no? Establecer un puente con esa mente pues implica también, como lo hemos hablado, tener una personalidad, porque la personalidad nos permite poder entender, comprender, reflexionar sobre aquello que estamos sintiendo y aquello que estamos observando, así como ustedes tienen su personalidad, como la tienen ahora, que pueden observar, sentir el medio ambiente. Si podemos sentir el medio ambiente y nosotros podemos estar situados en un espacio-tiempo y podemos estar nosotros viviendo esta experiencia a través de los sentidos, pues nosotros nos situamos, ¿sí? Es un hecho situacional. De la misma manera, en la mente, esa mente en sí misma es una mente mucho más compleja, una mente mucho más universal, pues tenemos que hacer una personalidad, ¿cierto? Y esa personalidad pues está ligada con la personalidad espiritual, aunque no se habla de una personalidad espiritual, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese fuero interior que le llamamos espiritualidad, ¿sí? Ese ser inmanente, ¿no? Esa personalidad que nosotros, precisamente la espiritualidad, cuando la cotidianizamos, se vuelve un ser sensible y perceptor para ese 95% de actividad cerebral o de actividad endógena. El maestro decía que entonces que esa personalidad que iba a recoger toda esa información de esa mente allá adentro era como una gran ciudad apagada. También si usted es una ciudad gigantesca que no tenga luz ni servicios, que esté totalmente deshabitada, decía eso, ¿no? Entonces esa mente allá adentro es una ciudad quieta, ¿ok? Que en la medida que nosotros íbamos haciendo la Kriya Yoga, la Laya Yoga y todo este tipo de técnicas, pues le íbamos a dar energía y le íbamos a crear que una autocomprensibilidad, porque esa mente allá adentro no funciona si usted no es autocomprensible de eso, porque ella no si funciona en automático, ¿sí? Pero eso no es eterno, ¿sí? Sostiene el cuerpo, pero el cuerpo es una partecita de su ser, el cuerpo es una pequeña parte de su ser. Entonces esa mente, que es un estado de conciencia, cuando esa mente se vuelve ¿qué? Autoconsciente,
de sí misma, se sabe ella misma, se administra ella misma, se autocontrola, se regula. Entonces cuando nosotros comenzamos aquí a hacer el retorno hacia la luz, ¿sí? No avanzamos hacia la luz, retornamos a la luz, porque la iluminación espiritual es que un devolverse y un retornar a los principios básicos de esa luz, ¿ok? Entonces tenemos que hacer el retorno a la luz para eso sí precisamente. Muy bien. Entonces uno de los objetivos que el ser humano tiene aquí en el mundo y está aquí en el mundo es darse cuenta que tiene. Hemos hablado, ¿no? Estamos aquí para enterarnos quiénes somos, qué traemos y qué podemos hacer con aquello que traemos. Fíjense que la iluminación espiritual en nosotros no es buscar algo adelante, porque eso se llama evolución, y el ser humano acá no evoluciona. Es una palabra bastante crítica. Los animales evolucionan, el ser humano no evoluciona. El ser humano se reconoce, retorna y se aprovecha. Se autotransforma. La palabra autotransformación tiene que ver con la iluminación del ser humano, particularmente en esta raza. No todas las razas tienen este perfil, ¿ok? Por eso estos términos son de mucho cuidado, ¿no? Sí, cuando decimos que no evolucionamos, el darwinismo, imagínense dónde queda, ¿sí? Y muchos van a pegarse al techo, pero realmente es así. ¿Por qué no evolucionamos? Y lo hemos hablado. Porque nuestro cerebro está inactivo en un 98%. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas y todas están, ¿qué? Apagaditas, en silencio. Solamente del 1 al 2% están activas. ¿Por qué las otras están inactivas? Hay que ponerlas, o sea, hacerles en uso. Entonces, estas técnicas y estas ya creo que estoy. Sí. Entonces estas técnicas lo que hacen es que hacer un retorno, ¿sí? de lo que somos en nuestra naturaleza. ¿Por qué estamos apagados? Es que apenas nos estamos prendiendo, es que no nos apagaron, sino que apenas nos estamos encendiendo. ¿Sí? Hay muchas teorías de que es que el ser humano cayó y se denigró y entonces se comenzó a apagar. No, es que apenas estamos comenzándonos a ¿qué? A encender. Ya tenemos más de 450.000 años procurando encender la naturaleza humana, particularmente esta naturaleza humana, que es algo muy especial. Desarrollar el foro interior, la conciencia en sí misma, implica entonces estar situados en una red, ¿sí? En una red. Esa red de luz se extiende de dos maneras, lo hemos hablado. Se extiende hacia la energía en sí misma y hacia la materia en sí misma. ¿Sí? Entonces, la luz sustenta el universo y esa luz, cuando se densifica, inmediatamente interactúa a través de la materia. ¿Sí? Es lo que los yogis hablaban de ¿qué? La esencia del Prakriti y la esencia del Purusha. Esa red es importante contenerla, saberla, porque Prakriti y Purusha no se refiere al espíritu Purusha y Prakriti a la materia. No. ¿Se refiere a qué? A la esencia de la materia, que se llama Prakriti, y a la esencia del espíritu de la luz, que se llama Purusha. A la esencia. Entender eso en esos términos del pasado pues era muy complicado, porque no había una ciencia, no se tenía una ciencia para entender lo que era la materia oscura y la energía oscura, que en este momento se está hablando mucho, la física está hablando mucho y la cosmología está hablando mucho de eso. Entonces conectarnos a esa red es cuando los yogis en la India hablan de los
nadis. Ellos hablaban de nadis. Y estos nadis eran unos canales, una red infinita. Entonces uno pensaba que era una red, si ustedes ven en iconografía, pues era una cantidad como de raicillas que salen del cuerpo y se extienden por fuera del cuerpo. No, es mucho más complejo de entender. Esta red tiende a la infinitud, no tiene espacio-tiempo, hemos dicho, que tiende a la unidad. Es una red que no es conceptual, es una red que no tiene una cualidad definida, y es una red que se sostiene y se comunica con absolutamente todo. Por eso no hay espacio-tiempo. Usted activa su red y no hay lugar, no hay espacio-tiempo en la cual usted no esté allí conectado instantáneamente. Por eso a través de esta red podemos sanar. Una persona puede estar en China. La sanidad va inmediato allá, porque eso no tiene lugar, ni tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene situación. Usted instantáneamente está allá. Esa red entonces, como tiende a la unidad, no tiene unas diferencias confrontativas, no tiene una dialéctica, pues entonces es una red de unidad, ¿correcto? Por eso situarnos ante esa red de unidad, tenemos que nosotros tratar de interpretarla. ¿Y cómo la interpretamos? Precisamente cuando hacemos una personalidad de unidad. Y allá va dirigida la conferencia de hoy, donde tenemos que gestar la personalidad que tiende a la unidad. ¿Ok? Cuando una persona tiende a la unidad, cuando dentro de sí siente la totalidad y que toda la vida está unida, la vida, no tiene diferencia. Usted ve todo como un gran ensamble. Usted siente ese todo, ¿ve? Todo se comunica y usted lo percibe. Usted se da cuenta, ¿sí? No hay diferencias, ¿sí? Todo está interrelacionado, todo está comunicado, todo está anexo. Simplemente se particularizan puntos donde por misión están localizados en un espacio-tiempo relativo. ¿Estamos con eso? Esta red nosotros tenemos que saberla entender. Es una red bastante compleja. Se extiende a nuestro alrededor. Y esa red tiene un principio fundamental y básico que está alrededor de nosotros, que se llama cuerpo toroide, que es el cuerpo áurico. Pero el cuerpo áurico no es tan sencillo como normalmente aparece. Es mucho más complicado, mucho más complejo, porque es un flujo y un reflujo que tiene en principio unas leyes donde el flujo electromagnético determina su actividad, pero es mucho más complejo todavía porque es multidimensional. Y después de la cuarta y quinta dimensión se pierde en la sutilidad de la luz, ya donde los campos electromagnéticos allá no funcionan, funcionan otro tipo de campos. Para eso tenemos que tener una personalidad, para entender cada dimensión sutil, partiendo de la inmanencia del ser en sí. Se tiene que tener ¿qué? Una personalidad, una forma perceptual de ese campo. ¿Me estoy haciendo entender? Si estoy siendo un poquito abstracto, me dicen, por favor. Sí. ¿Me hago entender? Entonces dime, porque me está diciendo que no me entiende. ¿Sí? Entonces hay veces me hablan muy rápido, entonces me tienen que decir para... ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué no entendiste? No, pues sí, estás un poquito abstracto dentro de lo que son los comentarios, entonces... Sí, porque es que ayer estuvimos con Juanita, entonces está pero así. Bueno, sí que vamos despacio. Juanita me dice que no están entendiendo bien. Existen múltiples dimensiones, ¿ok? Son como capitas de cebolla. Estamos en tercera dimensión, que es una dimensión básica. Primera, segunda y tercera dimensión, ¿ok?
A partir de la cuarta, que es donde nosotros nos estamos desarrollando, necesitamos una forma de personalidad. Por eso nosotros necesitamos una sensibilidad espiritual para contener cuarta y quinta. La quinta dimensión es un estado angélico. De aquí en adelante, hasta la 11ª dimensión, son cuerpos espirituales muy complejos de sostener, entender, comprender, etc. Porque es una luz y un conocimiento bastante elevado. ¿Por qué hablamos de estas dimensiones? Porque nos contienen. Somos cuerpos hechos de una luz de 11ª dimensión, inclusive. Parece ser que son más dimensiones. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan celestial, el ser humano es tan especial, que fue hecho, construido de muchas dimensiones. ¿Sí? No todos los seres tienen esa capacidad. No todos los seres que viven en diferentes mundos de creación tienen esos cuerpos sutiles, no los tienen. Lo están haciendo porque ellos están evolucionando. Decíamos que el ser humano no evoluciona, se autotransforma, porque el ser humano es un ensamble de muchas razas, lo hemos hablado, ¿correcto? Comprender ese 95% de esa capacidad, de esa energía, implica conocer estas dimensiones. En la medida que nosotros vayamos evolucionando autotransformativamente, es hacer una psicología comportamental para entender y comprender cada dimensión. Cada dimensión tiene una ciencia, o unas ciencias, una psicología o un comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento hablamos de cultura. Un estadio autocomprensible. ¿Sí? Por eso, si yo les estoy hablando a ustedes y les estoy hablando en estos términos, es porque ustedes están pisando cuarta y quinta. Si aquí me traen una persona a la calle, no va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene lenguaje. No tiene eso adentro, ¿cierto? Porque tiene que tener la sensibilidad para poder entender las palabras. Eso lo dice J.J. Hurtak. Cuando se hable con un lenguaje de ángeles, solamente entre ellos se entienden, se comprenden. Y ustedes son un estado angélico. Por eso hablamos en un idioma en la cual es algo particular a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. En este momento tenemos que entonces que ir construyendo esa personalidad, que es lo más difícil. Hacer esa personalidad, esa sensibilidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos ahí paraditos? Cuando la naturaleza está integrada para nosotros. Para nosotros no hay ninguna diferencia entre una vida y otra. Es la vida. La respetamos, la defendemos, la promovemos. Nos sentimos inmersos en la vida. En la medida que nos sentimos inmersos en esa vida, quiere decir que estamos tocando ese lenguaje. Por eso entonces cuando vemos el pájaro, vemos el árbol, vemos el viento, vemos la montaña, hablamos de seres vivos. Y muchas veces hablamos de que esos seres se comunican con nosotros. Claro, eso se confunde con estados esquizoides. Pero el maestro dice que cuando hay un despertar espiritual, eso parece un estado esquizoide y es así. Entonces usted ve una persona muy sensible a la luz, usted lo va hablando con el pájaro, con la rama, con el viento, con la montaña, y el árbol le habla, y la montaña le habla, y sí, eso es una locura, solamente él se entiende. ¿Qué es esquizoide? Es una enfermedad, un trastorno de la personalidad. Es un estado donde el sistema nervioso está dañado y la persona, por excesividad de dopamina o endorfina, ve Como alucinaciones. O escucha cosas, pero se supone que son inventos. ¿No? Sí, claro, pero resulta que no tanto. ¿Sí?
Entonces, algo particular a esa red, porque nos vamos a centrar en la actividad de esa red, es que tiene puntos nodales, o sea, la red vibra, ¿sí? Y en la medida que hacen unos picos y unos valles, tiene unos puntos. Después no tenemos el tablerito, entonces hágate cuenta que es una onda, y sobre esa onda hay una línea, ¿sí? Una línea cero. Entonces, esa línea tiene unos puntos sinérgicos donde no se mueve la energía. Ahí la energía tiende a cero. Esos puntos nodales, hagan de cuenta que aquí está la línea y aquí está la onda. Donde intersecta, esos son los puntos. Esos puntos se llaman huecos. En la antigua tantra se le llamaban huecos o ruedas o puntos de vacío. Estas líneas se llaman meridianos y los huecos o puntos, ustedes ya lo conocen, se llaman chakras. Las chakras son huecos atemporales de energía, de espacio. Ahí no hay espacio, tiempo, energía, no hay cualidad. Entonces estas ondas confluyen y tienden a cero cuando se cruzan, las ondas se sincronizan y se cruzan y tienden, cuando se cruzan, hacen un hueco que le llaman chakra. Un chakra se caracteriza por 2 cruces o 4 o 8 o 16 cruces o 32 o infinitos. ¿Me hago entender? Voy a explicarlo. Haga de cuenta que usted tiene alambritos y usted pone los alambres ahí uno sobre otro, ¿cierto? Entonces, donde confluyen todos los alambres, ese punto cero se llama chakra. ¿Qué lo caracteriza? 1, 2 cruces o más. O muchos cruces. Ese cruce se llama chakra. ¿Qué hace un chakra? La confluencia de varios nadis. Ahí me entienden. Entonces, un chakra es el intercruce de varios nadis. Estoy hablando de la red. Entonces ya me sitúa la mente en otra parte. Estamos hablando de la red cósmica. Por eso la red cósmica tiene muchos chakras. Los chakras no solamente están en el cuerpo, sino que están por fuera del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la palabra nadi quiere decir canal de energía por donde confluyen las frecuencias de estas energías, pues por ahí viajan. Pero una vez un nadi cruza con otro, se genera una cualidad. Es como usted coger el cobre y el estaño y crea un compuesto que se llama bronce. El bronce no existe en la naturaleza. El bronce es un compuesto que se mezcla. Y resulta de que coge 2 metales, une sus cualidades y hace un compuesto más virtuoso que los metales anteriores. Eso es un chakra. Un chakra coge 2 cualidades, se unen y hacen una virtud mayor de la cualidad inicial. ¿Vamos? Y entre más cruces tenga más cualidades hay. Es lo mismo, si nosotros cogemos un café y lo hibridamos, pues vamos a obtener ¿qué? Una especie, o un híbrido, perdón, un híbrido de mayor cualidad, ¿cierto? Por eso la variedad Colombia es un híbrido.
¿sí? Los duraznos que se dan aquí en Huasca son duraznos que los sacan por jeque, por esteque. Esquejes. Entonces cogen el pedacito y lo cortan. Y no se da sino porque no se da con semilla. No se da con semilla, sino lo tienen que amarrar, pues. Y porque no se dan. ¿Sí? Entonces eso hicieron con la raza humana. ¿Ya me entienden? La raza humana ahí la armaron y hicieron un Frankenstein. Y está todavía esperando a ver qué sale. Todavía están ellos allá arriba esperando a ver qué sale. Pueden salir monstruitos, pues ahí lo vemos. ¿Qué vemos todos los días? ¡Monstruitos! Nos toca pelear todos los días con los monstruitos. Bueno. Estos chakras son muy importantes entenderlos en la base porque los chakras son lo que da la interacción espacio-temporal. Ellos pueden ir hacia el infinito de la cualidad como hacia la expresión de la cualidad. O sea, hay un samkar concentrado y un pratín expansivo. El mismo chakra. El mismo chakra me expande la fuerza o la contraria. Pero entonces expande que un compuesto, para que me entiendan, un compuesto resuelto por estos nadis y me saca a colación una cualidad y la resume. Por eso cada chakra es una cualidad indistinta de ese proceso autotransformativo en esa personalidad. Cuando desarrollamos una actividad de un chakra, adquirimos un poder que él da. Cada chakra da un poder especial, específico. Por eso, hablar de un chakra y despertar el chakra, despertamos una capacidad, un poder, un accionar de una cualidad. ¿Me hago entender? ¿Sí está bien? Ayúdame. Si no me siguen mis palabras, te pierdes. Si saltas, tienes que seguirme el hilo. Si no te pierdes. ¿Ok? Porque estás allá, estás por allá lejos. Tienes que estar aquí, me dice. Estás ida. Entonces por eso te pierdes si no me entiendes. ¿Por qué tenemos una característica? ¿Por qué tenemos una forma específica del comportamiento de nuestra personalidad? Porque cada chakra interactúa uno con otro y eso es lo que da el perfil de su personalidad. Ahora, esta es la parte más simplista del chakra. El mismo chakra tiene un ser en sí y un ser de sí. Un ser en sí ensimismado, un ser trascendental inmanente y un ser expresado, un ser fenoménico. O sea, cada chakra tiene ese doble comportamiento. Cada chakra se comporta en el relativismo de la materia, cada chakra se comporta en la unidad del espíritu. Tiene aún así esos dos comportamientos. Cada chakra está sumido en la materia y en el espíritu a la vez. Entonces la cualidad participa. Y entonces cada chakra tiene, a su vez, como es una cualidad, bueno, son una multiplicidad de cualidades, ¿sí? Pero para que me entiendan, tiene a su vez un comportamiento relativo en la materia y un comportamiento en la unidad. Cada chakra. ¿Sí? Cada chakra tiene un samkara y un samkara. Como estamos hablando de una cualidad, como estamos hablando de una luz, porque ahí se especifica, ahí se acelera la luz, como estamos hablando de luz, estamos hablando de una conciencia o un estado de conciencia. Estamos hablando de una inteligencia. Pues estamos hablando de un ser. Porque algo característico de la inteligencia es la luz, y la luz es poder, y luz, poder es conciencia, y luz, poder, conciencia es una forma comportamental de algo. Atención a lo que vamos a hablar. Por eso cuando usted entra al chakra, lo primero que usted hace con su personalidad es
entender la naturaleza comprimida o expresada de ese punto. Porque acuérdense, ahí se comprende que se expande hacia la materia o se contrae hacia el Purusha mismo.